Saludos cordiales, estudiantes de la Maestría de Gestión Hospitalaria de la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador. Estamos iniciando con esta sesión número 1, ¿verdad?, de el módulo de políticas y de gestión de los sistemas de salud. Vamos a tratar de desarrollar en todos estos encuentros una visión gerencial que les permita no solamente identificar las políticas propias de cada una de las instituciones del Sistema Nacional Integrado de Salud, sino que también ubicarse desde una perspectiva de gestión de los sistemas de salud. Las aproximaciones conceptuales en cada una de las sesiones van a ser claves para poder darles herramientas de discusión, herramientas de conocimiento. Voy a compartir en este momento la presentación. No tengan ninguna duda, por favor, en el desarrollo de esta sesión de poder ustedes participar de manera activa. Les voy a solicitar que levanten su mano virtual, ¿verdad? Y yo termino la idea y posteriormente le damos su participación. Ustedes me confirman, por favor, si pueden ver la presentación. Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien, muchas gracias. Sí, doctor. Bueno, ya les dimos la bienvenida. Para mí va a ser un verdadero honor el poder compartir con ustedes. Mi nombre es Víctor Rivera, como ya el doctor Figueroa me hizo el honor de presentarme, y trataré pues de desarrollarles las diferentes sesiones, facilitarles el aula virtual y generar todo un proceso participativo tendiente a garantizar que ustedes tengan una visión conceptual, gerencial y práctica de lo que significan las políticas públicas de salud con un enfoque de gestión, con un enfoque de gerente. Ustedes se están preparando para hacer una jefatura con una capacidad desarrollada a la luz de la academia, a la luz de principios científicos, y este módulo pretende contribuir en esa vía. Es importante que ustedes sepan que van a haber ciertos puntos que más adelante, al inicio de este módulo, lo quiero plantear para que tengamos claro el nivel de exigencia que representa la mejor universidad del país, la Universidad de El Salvador, que implica pues una responsabilidad de parte de ustedes y por supuesto de parte mía para desarrollar un intercambio de conocimientos. Estamos entre profesionales, aquí no hay una respuesta correcta o incorrecta, sino más bien un intercambio de opiniones a la luz de fuentes bibliográficas, a la luz de una visión académica, científica, desde una perspectiva gerencial. En esta tarde vamos a estar compartiendo el tema del origen del Estado desde una perspectiva de salud. No vamos a hacer un enfoque sociológico o jurídico, sino más bien que usted tenga un conocimiento general de cómo funciona el Estado para posteriormente hacer una aproximación al concepto de políticas públicas. Y esto va a conllevar también el hecho de que conozca el fundamento legal de la visión de salud en nuestro ordenamiento jurídico. Es importante que ustedes participen, ¿verdad? En estos procesos de posgrado, en estos procesos de espacios virtuales, usted tiene que participar para poder hacerse acreedor del punto de participación en una clase, ¿verdad? Hay colegas, hay compañeros de ustedes que manifiestan que no pueden asistir a la clase, o si usted solamente se conecta y no participa, no va a tener un nivel de compensación en su ponderación. Así que por favor participen, levanten su mano. Yo solo termino la idea y le doy la palabra. Es importante pues que la participación sea relevante en el aula virtual. Esto es determinante a la luz de que sus participaciones sean con una base de conocimiento de fuente bibliográfica, una explicación de una realidad concreta que se esté dando en un espacio gerencial determinado,
y tratar de aplicar lo que hemos estado compartiendo, ya sea en la clase o ya sea en los foros asincrónicos. Por favor, el aula virtual es el espacio ideal para garantizar una buena comunicación en el desarrollo de este módulo, que yo tengo entendido llega hasta el 26 de agosto. Entonces es intenso, ¿verdad? Estas semanas serán intensas, pero todo con el objeto que usted se sienta que verdaderamente está aprovechando el tiempo, que está compartiendo conocimientos que le servirán en su desarrollo gerencial. Es importante que ustedes estén pendientes del aula virtual. En cada semana, al inicio de cada semana, se postea las diferentes fechas claves para que no vaya a existir ningún malentendido. Al terminar esta clase, se va a activar el foro y se les van a dar las indicaciones para las tareas el día de mañana. Yo he estado con una bronquitis bastante aguda, pasé 15 días incapacitado, entonces si escuchan que falla mi garganta, les voy a agradecer que hagan alguna pregunta en ese momento para yo poder descansar mi garganta. De igual forma, es importante que ustedes sepan que aquí lo que se trata es intercambiar opiniones, más que venir a verdades absolutas. Estos son los aspectos importantes. Por favor, dedíquele tiempo a la materia. Estamos en el ámbito de salud, tenemos turnos, tenemos responsabilidades familiares, tenemos una serie de aspectos que a veces se nos salen de las manos, pero por favor dedíquenle tiempo a la materia. Así ustedes la van a disfrutar para garantizar que no vaya a significar un estrés. Si no le dedica tiempo, puede tener, le puede significar en lugar de algo placentero una carga, ¿verdad? Y no se trata de eso, desde un inicio es de aclararlo. La participación asertiva en clases determinante, usted por favor en el aula virtual, en las reglas de N etiqueta que yo les pido por favor la lean, están en generalidades en la pestaña de inicio. En uno de los últimos puntos plantea que por favor coloquen su fotografía, una fotografía que refleje su responsabilidad profesional, ¿verdad? No estamos en redes sociales, ¿verdad? En Facebook, Instagram, sino que estamos en un espacio académico. Entonces, por favor, coloquen una fotografía reciente en el aula virtual en su perfil. Y también acá debe de tener activada la cámara para poder ver cómo estamos intercambiando opiniones. Por algún motivo mi cámara se estaba desconectando. Yo creo que por el aspecto ambiental ya va a llover aquí en esta parte de la ciudad. Entonces se mantiene siempre activo el ámbito del sonido. Por favor, los tiempos de entrega de los trabajos y tareas es según lo planificado, ¿verdad? No se vaya a exponer a entregarlas fuera del tiempo. Es importante que usted sepa que la política de plagio de la Universidad de El Salvador se aplica y requiere una nota de 0 para todos los implicados. Por favor, no vayan a plagiar los documentos que ustedes me entreguen, ¿verdad? Ahora hay hasta herramientas digitales para identificar plagio. Si usted va a citar una fuente, la debe de citar de manera conforme a las normas de Vancouver o APA, dependiendo de la que usted desarrolle. Es importante que los trabajos sean con un enfoque de redacción. Fíjense que se habían dado casos donde me presentaban trabajos que ni siquiera estaban justificados, sin pie de página, sin bibliografía. Entonces aquí ya estamos a un nivel de posgrado que requiere un nivel de exigencia, ¿verdad? Por favor, lean el documento de orientación para la entrega de trabajos escritos que está en la pestaña de generalidades en inicio, y ahí ustedes van a orientarse de mejor manera. Participen en el aula virtual, principalmente en los foros, ¿verdad? La comunicación y evaluación es complementaria a la clase.
y que es importante que ustedes conozcan cuáles son las indicaciones para participar. Yo quiero agradecer a Ana Daisy Moreno y a Olivia Segovia, que ya participaron en el foro de presentación. Por favor, en el transcurso de esta semana, a más tardar entre mañana y pasado mañana, todos tienen que haber participado en el foro de presentación que está, perdón, en generalidades, pestaña de inicio. Ahí busquen, por en medio está el foro de presentación estudiantil. Yo necesito conocerles porque en estos espacios habrá muy poco tiempo para intercambiar. Entonces, tenemos que encontrar las herramientas virtuales para garantizar un nivel de confianza. De igual forma, es importante que ustedes lean, ¿verdad?, la planificación académica. Ahí está las ponderaciones de las diferentes actividades que vamos a tener en estas 3 semanas, que yo siento que van a pasar muy rápidamente y ustedes van a disfrutar. Los objetivos de la clase 1 están aquí planteados, son 6, con el objeto de que ustedes puedan tener una aproximación conceptual a lo que significa la teoría del Estado, a lo que significa el concepto de poder y otros aspectos que iremos desarrollando en esta clase número 1. Comenzamos la clase, ¿verdad? Con un aspecto que ustedes deben de saber identificar. Actualmente, nuestra realidad como país está determinado que somos un Estado. Y Estado, si ustedes se fijan, se escribe con mayúscula, porque en nuestro idioma, el español, hay homónimos, o sea, palabras que se escriben igual, se pronuncian igual, pero significan diferentes, tienen un significado diferente. Entonces, para identificar al Estado, este se coloca con mayúscula, ¿verdad? Para diferenciarlo de estado de la materia, del estado de ánimo, del estado de salud. Estado es aquella concepción que viene desde los tiempos de Egipto, ¿verdad? Donde se fue conformando una visión de un amplio territorio que tenían unas leyes que eran aplicadas a la población. Y es así que en la actualidad todavía podemos apreciar las pirámides de Egipto como una de las maravillas de la ingeniería de tiempos pretéritos, y es producto de una organización del Estado de tiempos antiguos. Otro de los grandes ejemplos es la civilización china, donde se fue consolidando amplios territorios bajo cargo de una visión de gobierno que permitía a los ciudadanos irse consolidando en un solo ente estatal. Ustedes pueden ver que China ahora representa una de las potencias que para el siglo XXI está disputando el primer lugar. Es una continuidad de una civilización de más de 2000 años. Entonces es importante conocer el aporte de la civilización china a la luz de poder consolidar vastos territorios con una legislación. Posteriormente, en nuestro ámbito es más conocido el aporte desde Mesopotamia. Ahí tenemos que se descubrió la primera ley, el Código de Hammurabi, ¿verdad? Y hasta hay referencias bíblicas que se cree que el Edén estaba ubicado entre el río Tigres y Éufrates, ¿verdad? En la actualidad, ahí se encuentra el país de Irak e Irán, ¿verdad? Y que hay una serie de conflictos en esas regiones del planeta producto del petróleo. Sin embargo, ahí se han hecho excavaciones donde se encuentra la primera visión de cómo es el Estado y cómo adquieren derechos propios los ciudadanos desde una visión de derechos humanos que
posteriormente se proyectan hasta nuestra realidad. También conocemos el antecedente de las civitas, ¿verdad? De las ciudades-estado de Grecia, que incidió mucho para ser retomado por una visión romana. La civilización romana fue viable por 1200 años. Imagínense ustedes cuánto tiempo. Estados Unidos tiene una propuesta civilizatoria de 300 años. Compárenlo con Roma de 1200 años. Entonces es un periodo bastante prolongado donde Roma se impuso como la visión hegemónica en Occidente, que posteriormente la visión de Estado se consolida para los tiempos modernos con la Revolución Francesa. Acá es muy fácil un recurso mnemotécnico para saber en qué año fue la Revolución Francesa, en 1789, 789, ¿verdad? No hay dónde equivocarse, no vaya a pasar que un programa ahí comenzó a preguntar a ciertos personalidades del país en qué tiempo había sido la Revolución Francesa y no podían responder. 1789. Porque aquí es donde se divide ya el Estado en tres poderes. Anteriormente estaba como concentrado en un solo poder. Eran ya sean reyes o emperadores, pero a partir de la Revolución Francesa es retomado por los países que estaban en proceso de independencia y es así como viene a Centroamérica y la conformación del Estado salvadoreño tiene una inspiración. Se dice que se retomó de Francia para los países nacientes de Latinoamérica y es ahí donde se toma esa visión. Pero, ¿qué vamos a entender por Estado? Es el conjunto de instituciones que ejercen el gobierno y aplican las leyes sobre una población residente en un territorio determinado. Está provisto tanto de soberanía interna como de soberanía externa. Entonces, los tres factores para determinar que un Estado es Estado está planteado porque tenga población, territorio y leyes. Es importante también que esta población, territorio y leyes esté provisto de la soberanía interna y externa. ¿Qué vamos a entender por soberanía interna? Es la capacidad de aplicar leyes y las decisiones políticas en un territorio sin injerencia de otros estados. Y soberanía externa es la capacidad de convocar a sus ciudadanos en caso de ataque exterior en defensa de su territorio. Ahora veamos, la soberanía interna es la autodeterminación de los pueblos. Por favor, no me vayan a poner como ejemplo de soberanía interna las leyes. No, es la aplicación de las leyes, algo concreto. Entonces aquí abrimos el primer espacio, ¿verdad? De preguntas por parte de ustedes para que ustedes me puedan decir ejemplos de soberanía interna. En salud, ¿cuál podrían ustedes identificar un ejemplo de soberanía interna en salud? Díganmelos, por favor. Adelante, Carlos Carrillo. Podría ser la dirección, administración, gerentes. Muy bien, ¿verdad? Muy bien. Claro que sí. Pero recordemos que es la aplicación concreta del régimen jurídico, ¿verdad? Del régimen jurídico relacionado a salud. Entonces ustedes me deben de dar ejemplos de acciones concretas. Adelante, Carlos Eduardo. La elaboración del Código de Salud. Carlos Eduardo Bermúdez mencionaba, ¿verdad? Sí, el Estado tiene la potestad
de elaborar su normativa jurídica, pero eso no es ejemplo de soberanía interna, es la forma como se aplican. Porque, por ejemplo, el reglamento general, la ley de vial, nos puede decir de que no se debe de sobrepasar, pero sobrepasamos. Entonces no es ejemplo de soberanía interna el caos vial en nuestro país. Entonces, deme un ejemplo de salud donde que signifique soberanía interna. Adelante, José. Adelante, José Francisco. Buenas tardes, doctor. Se me ocurre la nueva ley Nacer con Cariño, que se está siendo aplicada a todas las mujeres en los hospitales de la red de MinSal. Partamos de ese ejemplo, ¿verdad? La ley Nacer con Cariño es una ley, pero si nosotros queremos identificar el ejemplo de soberanía interna que parte de esa ley, ¿cuál sería? Ya usted lo mencionó en su segunda parte. Lo que se está haciendo en los hospitales para garantizar el parto humanizado. Dígame un ejemplo de esas acciones. Bueno, que han surgido a partir de la ley y que antes no se hacían. Todos los cuidados especiales que se les están dando a las madres que no los tenían antes, doctor. Entonces, miren ustedes la importancia que como gerentes ustedes logren identificar las acciones vinculadas a la soberanía interna. Acciones, aplicabilidad, porque si no, vamos a decir, ejemplo de la soberanía interna es el Código de Salud. No, porque mucho del Código de Salud no se aplica, sino que lo que realmente impacta en la realidad. Esa es la soberanía interna. Fíjense que yo soy de la generación donde en los vehículos no se utilizaban ¿cómo que se llama? Los cinturones de seguridad. Es más, los cinturones de seguridad se le quitaban a los vehículos. Entonces vino una ley que comenzó a exigir los cinturones de seguridad. Y como el Estado, a través de la Policía Nacional Civil, te ponía multa, ahora ya todo el mundo utiliza, bueno, espero que todo el mundo utiliza los cinturones de seguridad. Ese es un ejemplo de soberanía interna, ¿verdad? No es la ley vial, sino que es el uso de del cinturón de seguridad. Y no es porque adquiramos conciencia, sino que generalmente el Estado impone una multa, impone una acción para que la gente lo aplique. Adelante, Ana Daisy Moreno. Ana Daisy Moreno, adelante. Ay, perdón, que se me había apagado el micrófono. Sería como el reglamento de esa ley, lo que sería la soberanía interna. O sea, la ley Nacer con Cariño tiene su política, después tiene su ley y después siguen los reglamentos donde van todas las actividades que se tienen que realizar para poder, ¿cómo se llama? Cumplir la ley. Lo que pasa es que ustedes saben que en nuestro país existe una gran cantidad de leyes y reglamentos de leyes que no se aplican. La soberanía interna es la aplicación concreta, ejemplos de lo que se está aplicando para garantizar que el país sea más civilizado, que el país se desarrolle. Adelante, Carla Patricia Serrano. Adelante, Carla Patricia, activa tu micrófono. Ay, perdón, buenas noches. Siempre con referente al tema, ¿verdad? Pensaría yo que un ejemplo de eso sería el acompañamiento del familiar, que antes no se daba y ahora sí. El permitirles el uso del celular, que ahora sí se les permite. Y pues también, como decía usted, se aplican los ejercicios, lo que decía el compañero, que son las nuevas modalidades que antes no se hacían, no se les respetaba si querían tener en su cama o si querían tener sentadas, agachadas.
ahora sí se hace. Entonces pienso yo Entonces, que ese son un ejemplo de la soberanía interna, es la capacidad que el Estado tiene de aplicar las leyes, ¿verdad? Porque leyes pueden haber una gran cantidad en el país, pero si no se aplican, de nada sirve, ¿verdad? Adelante, Víctor Mejía. Hola, buenas tardes, doctor. Bueno, para mí sería la promoción y rehabilitación de la salud. ¿En qué ejemplo concreto? Por ejemplo, en la promoción de la salud, cuando las políticas del ministerio hablan acerca de llevar salud para todos con equidad, justicia y todo lo demás. Eso sería una, pero igual, vean, en unas ocasiones se puede aplicar ese concepto y en otras no. Entonces, para mí creo que sería la promoción de la salud, que ese es el objetivo principal de lo que es el Ministerio de Salud. Así es, vaya, por ejemplo, ustedes de cara a lo que planteaba Víctor Mejía sobre la promoción de la salud, ustedes se recuerdan que anteriormente se podía fumar en cualquier lado. El hecho de que ahora hayan espacios libres de humo de tabaco, ese es un ejemplo de soberanía interna, que parte de la ley de control del tabaco, pero la ley de control del tabaco no es ejemplo de soberanía interna, son las acciones concretas que se desarrollen. Carlos Antonio Carrillo, adelante. Sí, también a mí se me ocurre lo que es la parte de la ética profesional, si bien es cierto de que está normado así por ley que debemos de mantener un secreto, ¿verdad? Que entre nuestro trato así con el paciente, ya uno pues lo hace, ya algo así es algo automático. Entonces, aunque esté por ley, pero nosotros ya guardamos cierto secreto profesional con el tipo de paciente que atendemos. Excelente, entonces una acción concreta es guardar el secreto profesional, ¿verdad? Por una exigencia legal y ética de todos los profesionales. Excelente. ¿Alguien que no haya participado? María Beatriz Villalta. Hola, buenas noches, doctor. Sí, justamente eso estaba pensando lo que decía Carlos. Por ejemplo, yo soy enfermera y nosotros tenemos un código de ética de los profesionales de enfermería de aquí del país. Y dentro de ellos tenemos deberes y derechos, ¿verdad? Y dentro de los deberes tenemos los principios éticos, ¿verdad? Entonces también el secreto profesional es parte del principio ético, también darle la individualidad al paciente, porque ahora el paciente tiene el derecho de que nosotros lo llamemos por su nombre, ¿verdad? No por número de camas. Ese podría ser un ejemplo de soberanía interna. Así es, ¿verdad? Entonces, la importancia de que ustedes logren identificar las acciones concretas, porque si no pueden identificar acciones concretas, no es ejemplo de soberanía interna, ¿verdad? Porque el Estado hace un marco jurídico para que se aplique, pero en la realidad latinoamericana hay muchas leyes que no se aplican. Entonces la soberanía interna son solo aquellas cosas que se aplican y que ustedes deben de lograr identificar en el sector salud. Por ejemplo, el hecho de la cuarentena durante la pandemia de COVID-19 surgió de un ordenamiento jurídico. Entonces es un ejemplo concreto de soberanía interna. El Estado planteó de que había una restricción de la movilidad durante el inicio de la pandemia de COVID-19. Ese es un ejemplo de soberanía interna. De igual forma, el hecho de dar la receta repetitiva, de que al paciente ya no es necesario que esté yendo todos los meses, sino que se le puede programar hasta 2 meses la receta repetitiva. Ese es ejemplo de soberanía interna, ¿verdad? Entonces sí, es importante que ustedes tengan la claridad del el aspecto que hay de cara a los ejemplos de soberanía interna en el sector salud, porque si no, todos estos conceptos quedan como muy vagos, ¿verdad? Entonces, el Estado, sin injerencia de otros estados, aplica las leyes y sus decisiones. ¿Se mira la presentación? ¿Sí? ¿Se mira? Sí, doctor. Muy bien. Ahora hay varios pensadores, por ejemplo, Max Weber, que planteaba que el Estado es la institución que monopoliza el uso de la fuerza legítima. Mire, el hecho de que ahora
¿verdad? Con diferente marco legal, el papá y la mamá estén obligados a vacunar a su hijo o hija, es parte de esa fuerza legítima que el Estado tiene para preservar derechos. También planteaba que alude a la importancia de la abolición de la venganza a justicia privada, desarraigando la subjetividad de la condena impuesta por la víctima. Hay ejemplos en la región centroamericana lamentables, en Guatemala, donde quemaron a una persona porque pensaron que era brujo y era un investigador reconocido a nivel internacional, pero como ya lo habían pensado, ya había asumido la justicia con su propia mano la población, se cometen errores porque no hay una intermediación del Estado que garantiza el principio de inocencia, que garantiza el debido proceso, que garantiza el hecho de que haya un castigo proporcional. Marx plantea, en el otro extremo, que contribuye a legalizar el aparato jurídico, político e ideológico de la conquista de los derechos de una burguesía sobre como clase dominante, ¿verdad? Y Bourdieu plantea que el Estado es el poder institucionalizado. Entonces nosotros en el desarrollo de todo este módulo vamos a estar dándole una mirada cercana a este poder institucionalizado que lo representa el MinSal, del Ministerio de Salud, con todas sus instituciones del Sistema Nacional Integrado de Salud, Seguro Social, ISBM, FOSalud, etcétera, etcétera, etcétera. Y ustedes en el foro de presentación, por favor, vayan ubicándonos donde trabajan para poder así dar ejemplos. Ahora, conceptualmente no vayan a confundir el concepto de Estado. Ojo, con mayúscula. Siempre lo tienen que poner con mayúscula cuando sea referido al poder institucionalizado del gobierno. No es igual al concepto de nación, porque nación es un sentimiento de pertenencia, ¿verdad? No necesariamente es un lugar físico, sino que aflora en la esfera íntima de las personas. Nación es un concepto sociológico que está más vinculado a aquello de patria, ¿verdad? Proviene del latín naciere, que significa nacer. Alguien pertenece a una nación cuando está vinculado con otras personas por cultura, idioma, religión, costumbres y una historia común, ¿verdad? Aquí en el país, por ejemplo, se da lo de las zonas que te plantea la zona oriental, ¿verdad? Y hay como una visión bastante de pertenencia en la zona de los Izalcos, en la zona de los Nonualcos, de Santana, ¿verdad? Entonces son aspectos más vinculados a sentimientos, a nivel de pertenencia, ¿verdad? Pero miren lo importante de esto. El riesgo cuando las personas de un estado no coinciden con una nación. Entonces ustedes deben de saber que no hay personas en un estado, porque debe de cumplir las leyes impuestas por la autoridad del territorio en que se encuentra para tener una vida civilizada, ¿verdad? Aquellas áreas donde no hay leyes, ¿verdad? Y que cada quien asume su imposición a través de la fuerza, estamos hablando de sociedades salvajes, ¿verdad? Cuando las personas que integran un estado no se sienten identificadas culturalmente con él, no pertenecen a esa nación, pero no le da el derecho a no cumplir. Mira, aquí el ejemplo típico es cuando viene un hermano lejano y anda manejando como que fuera un cafre, ¿verdad? Entonces, y yo le pregunto, mira, ¿y por qué manejas tan agresivo? Ah, no, porque allá en Estados Unidos no puedo hacer todo lo que hago acá. Pero, y allá, no, es que allá sí cumplo las leyes, aquí no. Ese es el peligro de personas que no se identifiquen su nación con el estado donde desarrollan su vida. Pero un estado formado por personas que no se sientan unidas difícilmente va a progresar, ya que nadie se va a esforzar aun cuando las leyes se lo exijan, ¿verdad? Entonces acá es importante conocer de parte de ustedes qué opinan al respecto. Cuando se dan una serie de indicaciones al personal de salud y por diferentes motivos estas se incumplen, o cuando se dan indicaciones a la población y estas, en lugar de favorecer su propia salud,
generan acciones peligrosas, ¿verdad? Tendientes a complicar su estado de salud. Entonces es importante el hecho de tener esta claridad de una visión con un enfoque de Estado. Adelante, José Francisco Galdames. Gracias, doctor. Pues volvimos casi que a lo mismo, casi siempre. Yo digo que los problemas de raíz vienen o nacen de que tenemos un pueblo sin educación, que los que tienen acceso a educación, el promedio ha alcanzado en su mayoría un sexto o séptimo grado de educación. Escasamente pueden entender qué repercusiones tiene seguir las indicaciones del sistema de salud o no, ¿verdad? Entonces creo que ese es un punto básico y generalizado en esta cuestión. Hay mucha más tela que cortar, pero eso es lo que podría mencionar yo ahorita. Entonces eso impacta en la salud de la población, embarazo adolescente, problemas de alcoholismo, por un nivel de educativo bajo a nivel general. Y también debe de permitir adecuar las respuestas gerenciales a esa realidad. Porque si usted como gerente en salud satura de información a personas que le entiende dos ideas, ya la tercera ya ni se acuerda qué le han dicho y la cuarta muy difícil, entonces debemos de adecuar nuestra realidad a un entorno con un nivel académico bajo, porque esto va a impactar en la salud a nivel general y va a impactar en los servicios de salud que se cuenten. Y es que fíjese, doctor, que si lo ponemos en un ejemplo fresquito, hace unos módulos estuvimos discutiendo también una noticia que salió en la prensa gráfica, que la mayoría de gente que se había vacunado con la vacuna para COVID eran gente que tenía estudios un poquito mayores que la gente que no se había vacunado. Entonces, porque no pueden accesar las vacunas a un centro de salud, porque no entienden qué es lo que están haciendo, cuál es su beneficio. La gente que no tenía educación es la que menos se vacunó, ¿verdad? Entonces ahí está un ejemplo de lo que estamos hablando. Sí, grandes retos que tenemos, ¿verdad? Como país, el hecho de que ustedes desde el establecimiento de salud donde se encuentren, se logren desarrollar investigaciones tendientes a caracterizar el comportamiento no solo epidemiológico, sino que frente a la evaluación del peligro ante una enfermedad que la población a su cargo tiene. Son grandes retos que como país tenemos. Sin embargo, tenemos que afrontarlo, ¿verdad? Entonces, seguíamos planteándoles que la importancia de la identificación. Ahora, miren, vamos a un tema, hablar a las cabales. Ustedes están estudiando la maestría de gerencia de hospitales, ¿verdad? Porque ustedes se quieren preparar para ejercer el poder. Y voy a tratar de darles una aproximación conceptual a lo que significa poder. Porque, por desgracia, en nuestra historia institucional, aquellos que adquieren poder o de manera formal son nombrados para ejercer el poder, generalmente no son capaces de desarrollar todas las potencialidades que les significaría ser un gerente en salud que haga la diferencia en los espacios administrativos donde se desarrollen. Y ustedes ya me van a dar ejemplos de los tipos de poder que han visto. Pero el poder es la capacidad o la potestad para hacer algo. Proviene del latín potier. Y esta a su vez de pos, que significa ser capaz. Como tal puede funcionar como sustantivo o como verbo. Esto de que es verbo sustantivo, solo recuérdense la canción de Arjona, ¿verdad? Jesús es verbo y no sustantivo para poder diferenciar. Porque como sustantivo, poder significa el dominio, imperio, facultad o jurisdicción que tiene alguien para ordenar algo. Ojo,
La capacidad que usted tenga para ordenar algo de manera proporcional, lógica y conforme a los fines institucionales del ámbito administrativo donde se encuentre es lo que va a hacer la diferencia. Hay jefaturas que desde el primer día uno dice, Dios mío, ¿verdad? Aquí viene otro enfermo o enferma a dirigir. Entonces, la capacidad que usted tenga para generar órdenes congruentes, órdenes que garanticen el cumplimiento de los objetivos institucionales, órdenes que garanticen la equidad en la asignación de responsabilidades del equipo a su cargo, es lo que va a hacer la diferencia. Si usted de entrada se hace un anillo de amigos, que esos van a ser los preferidos y los carga menos, ahí va a haber un problema de ejercicio de poder de entrada y se le comienza a socavar desde el momento que usted ordena aspectos que no estén conformes a la equidad, que no estén conformes al ámbito institucional donde se desarrolle. El acto, instrumento o documento legal por medio del cual se transfiere a una persona la facultad para representar a otra y para actuar en su nombre y lugar. El Ministerio de Salud como ente estatal, ¿verdad? Tiene el titular, el ministro o ministra de Salud, y esta a su vez da los nombramientos. Usted entonces, si está en el Ministerio de Salud, si está en el Seguro Social o cualquier del Sistema Nacional Integrado de Salud, excepto el sector privado, tiene que tener claro cuál es su nombramiento, porque así le da un marco de dónde va a desarrollar su accionar, ¿verdad? Jefaturas que asumen roles que no les corresponden, jefaturas que usurpan funciones de otras jefaturas, generan conflicto y rápidamente tienden a no poder garantizar una sostenibilidad en las decisiones administrativas a su cargo. También es la fuerza, capacidad o posibilidad de alguien o algo para impulsarlo. Ciertamente la suprema potestad del Estado como órgano rector y coactivo de la vida de una nación es la que determina tener una garantía de profesionales en el ámbito de salud con la capacidad gerencial para poder administrar establecimientos de salud de diferente complejidad. Ahora veámoslo como verbo. Es el hecho o facultad para poder hacer algo, a la facilidad, tiempo o disposición para hacer algo, y también puede aludir a la posibilidad que suceda algo. Si usted es una jefatura que no, si aquí no pasa nada, tranquilo, ¿vea? Pues sí, y cuál es su visión política institucional, ¿verdad? Porque usted debe tener claro cuál es el camino a seguir para garantizar indicadores sanitarios favorables en el territorio a su cargo, por ejemplo. O, en su defecto, el garantizar que el equipo se cohesione para darle un seguimiento de manera que se tenga claridad que el ámbito de trabajo es el espacio donde más tiempo se pasa. Por tanto, debe de existir un intercambio agradable, tanto personal, profesional, ¿verdad? En los espacios donde usted se desarrolle. Entonces, hay también varios esferas del poder, y uno de estos es el poder político. Desde la filosofía política es la capacidad que tiene un individuo o grupo de modificar la conducta de otros individuos o grupos. Aquí debemos de tener claro que es la capacidad para que otra persona haga lo que usted quiere. Ese es el poder, en esencia. Y el poder político, el conjunto de individuos, va más allá de una persona. Nuevamente Bourdieu plantea que es una energía social de emanación de la representación mental, colectiva y dominante del orden social deseable, en nombre del cual se presta al acatamiento al mando político. Por eso en nuestro país, a diferencia de otras sociedades del primer mundo, estamos muy influidos por una visión caudillista, ¿verdad? Entonces,
Usted como gerente en salud debe de saber identificar esa representación mental que tenemos como ciudadanía respecto al ejercicio del poder. Aquellos jefes que tienen una visión de yo soy un jefe que quito, o sea, ay mis niños, ay que todos ustedes, yo con cariño los voy a arropar y vengan que yo los voy a proteger. Esa visión está contraria a una representación mental. Usted no es familiar, usted no es la gallina ponedora, ¿verdad? Es el gerente nombrado para garantizar el cumplimiento de objetivos institucionales. Pero por supuesto, usted no va a ejercer el poder como una visión militarista, que son los que más gritan, el que más deja de escuchar, el que impone una decisión. Eso rápidamente se desgasta ese tipo de poder. Y en el poder político es importante tener claro que siempre se manifiesta en la relación humana y en la génesis está la obediencia. Se tiene poder en la medida que se es obedecido. Eso se tiene claridad y se expresa en el ámbito del poder político. Ahora vamos a ver qué significa política. Es una actividad orientada en forma ideológica a la toma de decisiones de un grupo para alcanzar ciertos objetivos. Es la manera de ejercer el poder con el objeto de resolver o minimizar el choque entre intereses encontrados que se producen dentro de una sociedad. Miren, en la medida que hayan menos conflictos, en la medida que haya un sistema judicial que responde de manera igualitaria a todos los ciudadanos, en esa medida hay sociedades menos conflictivas. Entonces, el poder político debe de contribuir a garantizar a la armonía social, de tal suerte que nos sintamos felices de pertenecer a un país determinado, un estado, que no se quiera migrar, que uno como profesional de la salud se sienta cómodo ejerciendo su profesión, que haya un nivel de claridad en cuanto a los roles que el personal de salud tiene, que es reforzado por la jefatura. En la medida que uno tiene una jefatura con una visión gerencial, en esa medida se facilita todos los grandes retos que a diario el personal de salud tiene que estar afrontando. El poder soberano, aquí ya vamos con una visión más de Estado, desde el punto de vista político y democrático, a ejercer el poder público de manera legítima. Esto quiere decir que posee facultad y es de indiscutible autoridad. El ejercicio de este poder se manifiesta por el derecho que tiene el funcionario para imponer su mandato a un particular o a una colectividad. Por el poder soberano del Estado, usted es nombrado jefe, jefatura. Entonces, tiene una relación directa con la soberanía, o sea, un concepto político-jurídico. Es un concepto de mando en una sociedad política que implica fuerza, que implica ser impuesta por los órganos burocráticos que la legitimiza. Así el poder de hecho se transforma en poder de derecho, ¿verdad? Entonces, otro ejemplo de soberanía interna son, actualmente se está realizando una campaña de vacunación. Entonces, el hecho de que se esté llamando a los establecimientos de salud para ir a vacunar a los niños, niñas y adultos mayores, forma parte de la soberanía interna y forma parte de este poder de hecho que se transforma en poder de derecho. Y si las personas no llegan al establecimiento de salud, se hacen campañas extramurales para buscarlos hasta su casa, ¿verdad? Entonces, esa capacidad del Estado para hacer valer el accionar concreto es lo que determina el hecho de garantizar, en este caso, una cobertura vacunal relevante. Es lo que determina prevenir las enfermedades a través de una efectiva porcentaje de vacunación. Y ahora el poder estatal es el instrumento por medio del cual el poder político concreta la relación de mando-obediencia. O sea que pueden existir varias propuestas políticas, pero en la medida que no alcanzan el poder estatal, no logran concretar su visión de mundo.
Por tanto, es limitado, y esto está referido a aquella parte del poder político que consiste en la relación de mando y obediencia que le da entre los ocupantes del cargo público o cargos de gobierno y los gobernados. Ejemplo, la orden del presidente que le da a sus ministros para ejecutar una política pública. La orden va revestida de legitimidad. Cualquier acto de autoridad de un ocupante de un cargo público. El hecho también de que un director de un establecimiento de salud determine las horas de visita. El hecho que un director o directora de un establecimiento de primer nivel de atención determine el funcionamiento de los comités de apoyo. Por ejemplo, a mujeres víctimas de violencia, a la exigencia que actualmente hay a través de los instrumentos técnicos jurídicos de conformar las sesiones educativas para embarazadas, el club de embarazadas. Entonces todo esto forma parte del poder estatal. Ahora ustedes no los vayan a confundir con los poderes públicos. Hay tres: poder ejecutivo, poder legislativo y el poder judicial. En nuestro sistema jurídico estatal, el primer órgano de Estado, ¿cuál es y por qué? Vamos a hacer otra. Díganme ustedes, ¿cuál es el órgano del Estado más preponderante de estos tres y por qué? Ya dijimos, está el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Y los explico: el poder ejecutivo está representado por aquel que diariamente está realizando acciones tendientes a garantizar el funcionamiento del gobierno, y está representado por el presidente de la República y los ministros. El poder legislativo está representado por aquellos que tienen la capacidad de elaborar el marco legal de nuestro país, y el poder judicial es el que imparte pronta y cumplida justicia. En nuestro órgano, ¿a cuál de esos se le dice el primer órgano del Estado? Adelante, José Francisco Galdames. Adelante, José Francisco. Creo que Eduardo estaba antes, pero Eduardo, adelante. Sí, le cedo la palabra. Eduardo, adelante, Eduardo. Creo que el primer órgano del Estado es la Asamblea Legislativa. Adelante, ¿por qué? Convénzame, Carlos Eduardo. Por lo que acaba de mencionar, que ahí es donde se fabrican las leyes, se las estudian. También estudian, digamos, las propuestas de ley que ejerce el Ejecutivo o el presidente, y las hacen leyes, pues. Muy bien, gracias. Adelante, Berta Guadalupe Velázquez. Yo estoy de acuerdo con mi compañero. El primer órgano del Estado es el Poder Legislativo, por lo que él ya mencionó, que es el encargado de proponer, rechazar o también poner en tela de juicio todas las leyes. Activa, por favor, tu cámara, Berta Guadalupe Velázquez. Solo que no sé si se me puede estar cortando. Así me está pasando a mí, por algún motivo Sí. se me corta. Ajá, a mí también se me está como cortando. Sí. Entonces, como estaba mencionando, sí es el encargado de poner en tela de juicio las leyes, la creación, proponer, aceptar o rechazar. Entonces, por eso es el primer órgano del Estado. Muy bien, ahora yo te pregunto, tú me has contestado conforme, ¿verdad? El primer órgano de Estado es la Asamblea Legislativa, y la Asamblea Legislativa está conformado ¿por quiénes? Berta Guadalupe. En este caso, por los diputados, que son... Muy bien, y es el primer órgano de Estado de diputados. ¿Tú en qué departamento vives, Berta Guadalupe? En La Libertad. ¿Cuáles son tus diputados? Realmente no sé, porque no he ido a votar. Son los entes políticos que la misma, en teoría, población es el encargado de elegir, ¿verdad? Pero Comprendo, te comprendo. habría que ver cuánta representatividad es la que exactamente hay en esos entes políticos.
Muy bien, debemos de conocer quiénes son los representantes de nuestro primer órgano del Estado, hayamos o no hayamos votado por ellos o y ellas. Me explico, miren lo difícil que es la vida. Ahora, no, pero va a pensar Berta Guadalupe que con ella. ¿Quién más quiere participar? ¿Quién? Dígame un ejemplo. Adelante, María Beatriz Villalta. Adelante, María Beatriz. Sí, yo también opino de que el primer poder, ¿verdad?, de Estado es ¿En qué departamento vives? Yo soy de San Vicente. Marta, Hola, soy de San Vicente. San Vicente. ¿Cuántos diputados tiene San Vicente asignados? ¿Cuántos diputados tiene asignados en la Asamblea Legislativa el departamento de San Vicente? Yo creo que son 2. 2. Sí. Son 2. Vaya, ese es el reto que tenemos, mire, porque a veces eso no nos interesa, ¿verdad? Pero estamos hablando del poder, estamos hablando del nivel de incidencia que nosotros podemos tener como sector salud. Adelante, Ana Ruth Cruz. Sí, buenas noches, doctor. Yo igual, el primer órgano del Estado, la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Muy bien. ¿En qué departamento vives? Aquí en San Salvador. ¿Cuántos diputados están asignados por San Salvador? Ay, no sé. No. Yo les digo, o sea, porque si no vamos a ver esto y nos vamos a aburrir. ¿Cómo nosotros lo aplicamos? Y yo te pregunto, Ana Ruth Cruz, la Asamblea Legislativa tiene comisiones. ¿Cuál es la encargada de ver el ámbito de salud? La Comisión de Salud. Excelente, muy bien. Entonces, esa comisión es la que estudia los temas previos a que vayan a la plenaria. ¿Cuántos diputados conforman la Comisión de Salud? Entiendo que es uno por cada partido político dentro. Vaya. Adelante, José Francisco Galdames. ¿Sabe lo que pasa, doctor? Que como ahora estos señores ya decidieron que hoy ya no son 84 diputados, sino que van a ser 60, ¿verdad? Entonces... Así es. No, pero actualmente, hasta ahorita, ¿verdad? Porque después nos va a tocar, fíjense que hasta el sistema de información en salud tiene que cambiar, porque ahorita hay 262 municipios. Y después va a ser 44, ¿verdad? Y pero ahorita... San Salvador es quien más diputados tiene 24 diputados de los 84. ¿Cuántos tiene y de ahí sigue de la Comisión de Salud? No, la Comisión de Salud, ¿cuántos diputados son? No sé cuántos diputados. Entonces, miren el reto. O sea, yo lo que pretendo es a ustedes, ¿verdad?, hacerle ver que nuestro mundo, que es bien exigente, nuestra exigencia sanitaria, pero hay otra realidad que es donde se toman las decisiones, que a veces estamos exentos de ella. Adelante, Nedelsi Moreno. Hola, doctor. Son 9 diputados. Y todos son de Nuevas Ideas, solo uno es independiente. 9 diputados de qué? Son nuevos diputados que integran la comisión. ¿La comisión cuál? La Comisión de Salud. El presidente es el Rodi Amílcar Ayala Nerio, y ahí está Edwin Serpa, que es el diputado de la Unión, porque es doctor. Entonces, él es el relator de la comisión. Muy bien, muchas gracias. Adelante, Yasmín Lizeth Rivas. A Yasmín le va a comprender Yasmín. Sí, que existe también el otro poder, el poder judicial, que es el que imparte la justicia de manera pronta y oportuna, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes conforman el poder judicial? Coméntalo, Yasmín Lizeth. Está la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia. Bueno, son los dos fuertes, y no sé si ahí entrará
el órgano judicial, ¿verdad? En el Poder Vaya, Judicial. es el Poder Judicial, ¿verdad? El Poder Judicial que está conformado por la Corte Suprema de Justicia. La Fiscalía es un ente auxiliar, ¿verdad? Que es quien defiende a toda la ciudadanía, ¿verdad? Ahora yo te pregunto, ¿dónde vives tú, Yasmín Lice Rivas? Yo vivo en 2 lugares, doctor, pero En soy de el que más te Aguachapán. guste, Aguachapán, vaya. Aguachapán. Vaya, dime cómo se llama el juez de paz de Aguachapán. El juez de paz, De híjole, a cada Aguachapán, rato que es los donde más cambian. te gusta. ¿Perdón? Sí, a cada rato los cambian, doctor. Ajá, No, y no sé, doctor. ahorita el actual. Vaya, pero Sí, no, entonces, no, el no otro sé. lado donde vives, el otro lado donde vives, ¿cuál es? ¿En qué Saltepeque? Vaya, entonces dime el juez de paz de que Saltepeque. No, igual no lo conozco. Vaya, imagínense ustedes si ahorita hay un conflicto de ley con una persona a su cargo. Por ejemplo, hay una mujer violentada que a usted necesita remitirla al órgano judicial. Usted tiene que buscar su partner, su mismo nivel, pero si desconocemos, ¿verdad? Si no sabemos cuál es el nivel de funcionalidad entonces es bien importante también tener esa claridad, ¿verdad? Entonces vamos a continuar haciéndoles ver la importancia que existe de cara a garantizar el conocimiento de los diferentes poderes. Ciertamente actualmente hay como muy poca estabilidad y hay cambios a cada rato, pero ese es el reto que tenemos. Ahora, yo les presento la pirámide de Kelsen. Fíjese que todo sistema jurídico se basa en el marco legal. Kelsen planteó que toda norma jurídica emana y depende de una norma superior a la que el resto le debe su validez. Y es así que en la cúspide, es lo que está más importante, se encuentra la Constitución de la República. Yo les voy a pedir ahorita que ustedes, anteriormente exigíamos en clase que llevaran el libro, pero ahora con Google y todo eso es más fácil. Preparen la Constitución de la República de El Salvador de 1983. Mientras seguimos viendo la pirámide de Kelsen. Es un método jurídico estricto mediante el cual quiere eliminar toda influencia psicológica, sociológica y teológica de la construcción jurídica y acotar, la misión de la ciencia del derecho al estudio exclusivo de las formas normativas posibles y a las conexiones esenciales entre las mismas. Opera como una pirámide invertida porque la cúspide es lo más importante. Y yo aquí les presento la pirámide de Kelsen. Y dentro de lo más importante se encuentran la Constitución de la República. Ahora vamos a ver un poco respecto a los componentes legales que tienen que ver con la Constitución. En el peldaño inferior están los instrumentos legales internacionales ratificados por el país. Nuestra Constitución en el artículo 144 plantea como tratados internacionales, pero es un otro conjunto. Después están los códigos. Los códigos es un conjunto, digamos, de temas vinculados. Y es así que existe el Código Penal, el Código de Comercio y lo que nos interesa a nosotros, el Código de Salud. Pero también hay leyes secundarias. Se dicen leyes secundarias porque la ley primaria es la Constitución de la República. Y ya mencionaban ustedes los reglamentos de las leyes, pero hay también ordenanzas municipales, decretos, acuerdos y resoluciones y órdenes. Por tanto, no puede haber una ley secundaria o un código que contraríe la Constitución. Allá en el oriente del país hubo un alcalde que lo volvieron a reelegir y que prohibió que los nicaragüenses pudieran vender en las calles. Eso, según la Constitución de la República, se reconoce a todos los centroamericanos con los mismos derechos en nuestro territorio. Era contrario a la Constitución y esa ordenanza municipal se decretó inconstitucional. Entonces nada puede contradecir a la Constitución de la República. Pero yo les presento la jerarquía
de los instrumentos técnicos jurídicos en el sector salud. El Ministerio de Salud en su capacidad reglamentaria tiene una gran cantidad de documentos y ustedes los deben de saber diferenciar, porque a veces nosotros decimos una cosa y es otra. Debe tener claro que las políticas públicas, las normas sanitarias y el listado oficial de medicamentos están en la cúspide. Esta no es que sustituya a la pirámide de Kelsen, si digamos que esta está abajo de la pirámide de Kelsen, pero también hay listados oficiales, manuales, guías clínicas, planes, lineamientos técnicos, estrategias y decretos, resoluciones y acuerdos de titular o de el director del hospital o del director del establecimiento de salud. Entonces, ustedes deben de tener claridad que la pirámide de Kelsen nos permite saber cuál es el ordenamiento y abajo de esta pirámide está la gran cantidad de instrumentos técnicos jurídicos que el Ministerio de Salud promulga. Al respecto, uno de estos instrumentos que están todos publicados en el diario oficial es del libro que les mencionaba, el libro de políticas públicas. Usted con este libro, que yo soy el autor, puede identificar las políticas de salud que estuvieron vigentes y a futuro para poder identificar las actuales. Aquí hay herramientas para que el gerente en salud se ubique sobre la importancia de las políticas públicas, pero de igual manera de los otros documentos, de los otros instrumentos técnicos jurídicos. ¿Tienen alguna pregunta o muy rápido acá? ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Tienen claro entonces la importancia de la jerarquía y que en la cúspide está la Constitución? Y ahora vamos a ver el aspecto de lo que tiene que ver con la Constitución de la República en su contenido. Porque en nuestra Constitución han existido 16 constituciones, 13 que Estado independiente y 3 como Estado federado cuando éramos una sola nación, y responde a procesos históricos de nuestro país, que generalmente ha sido una historia convulsa, falta de recursos e inequitativo. Debemos de identificar periodos históricos. En 1821 fue la independencia, a 1930 hubo guerras aquí, ¿verdad? Otra guerra, ¿verdad? Para la conformación del Estado. Entre 1831 al 39 formamos parte de la Federación Centroamericana. Si a mí me preguntaran, todavía debería seguir existiendo esta federación. De 1839 a 1931 se da un triunfo liberal, que es una visión de un poder político, y que hay una transformación en el régimen de propiedad. Entonces, aquellas tierras ejidales, tierras comunales fueron abolidas, ¿verdad? Ustedes no saben por qué hay solo algunas familias dueñas de los alrededores de San Salvador, donde ahora se han construido grandes centros comerciales, porque esas tierras eran tierras comunales y fueron expropiadas en este periodo de 1839 a 1931. Y ahora el boom, ¿verdad?, de comercial hace, porque antes esas tierras eran de la falda del volcán y por tanto eran tierras comunales. Entonces, esa transformación hizo que el aspecto económico pasara del añil al café, el aspecto del poder económico. Posteriormente, de 1931 al 79, hay regímenes militares con las características propias, ¿verdad? Usted, al finalizar este módulo, va a determinar si va a aparecer un militar a la hora de ejercer el poder o si va a tener ese abanico de posibilidades que le permite salir fortalecido. Fíjese que hay jefaturas que cuando los trasladan, los subalternos hasta gracias a Dios dan, ¿verdad? Hasta hacen fiestas de escondida, porque ya no soportan a la jefatura, porque no es equitativo, no toma decisiones gerenciales. Generalmente el estrés ocasiona cambios en el humor y esos son aspectos que usted está estudiando para que no le suceda. Pero estamos determinados por este amplio periodo del 31 al 79 de regímenes militares. Y usted todavía puede ver celebración del 15 de septiembre,
donde, ¿verdad? Es característica de este periodo histórico en nuestro país. Posteriormente, del 80 al 92, la guerra civil en El Salvador, ¿verdad? Que tiene proyecciones hasta la actualidad. Del 92 a la fecha, se considera el periodo de posguerra. Sociológicamente, se tiene que estudiar si este periodo de posguerra se está cerrando en este quinquenio, porque de manera de los sociólogos planteaban que el periodo de posguerra iba a finalizar cuando el poder político fuera ejercido por una fuerza que no hubiese participado en el conflicto armado. Sin embargo, ahorita hay todavía mucha connotación de este periodo de posguerra, que son los estudios de sociología que nos va a decidir hasta cuándo llega. Y fíjense que la Constitución de la República, debemos de tener claro que hay una historia constitucional en nuestro país de estas 13 constituciones que siempre han sido precedidas por golpes de Estado y han obedecido alteración del periodo presidencial para perpetuarse o para legalizar acciones de hecho. Esto significa pues que esas 13 constituciones, no todas, sino que hasta la de los 40 para en adelante, tenía un contenido de salud. Entonces yo le voy a pedir, por favor, que alguien que ya buscaron la Constitución, que por favor me lean el artículo 1, por favor, de la Constitución de la República. Adelante, Ana Daisy Moreno, o lo había dejado anteriormente levantada la mano. ¿Alguien que ya tenga a la mano el documento que le solicité? Artículo 1 de la Constitución de la República. Dice artículo 1, la persona humana y los fines del Estado. El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común. Asimismo, reconoce como persona humana a todo ser humano desde el instante de la concepción. En consecuencia, es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República el goce de la libertad, de la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social. Miren ustedes entonces cómo en la parte final dice que el Estado está obligado, y es el segundo. ¿Cuál es el primero que menciona, Ana Daisy? En el último párrafo. Menciona en consecuencia el goce de la libertad, la Solo salud. después de la libertad, solo después de la libertad menciona la salud, en el artículo 1 de la Constitución. Miren la importancia que le da a la salud solo después de la libertad. Muchas gracias. Ahora, ¿quién me lee el artículo 2? Adelante, Evelyn Adela Rivera. Artículo 2. Toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y posesión, y a ser protegida en la conservación y defensa de los mismos. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Se establece la indemnización conforme a la ley por los daños de carácter moral. Entonces ustedes miran cómo el artículo 2 plantea la vida y el personal de salud estamos relacionados directamente con el aspecto de la vida. Entonces estamos totalmente relacionados con el artículo 1 y el artículo 2. Ahora, del artículo 2, porque si la leemos toda, ustedes van a decir, ¿y esto qué tiene que ver con salud? Por favor, alguien léame el artículo 35. El artículo 35 de la Constitución de la República de El Salvador. Adelante, Carla María Roque. 35. Active su micrófono, Carla María Roque, por favor. Si no, veamos allá. Adelante.
Ahora sí se escucha. Adelante, Carla María Roque. Dice, el Estado protegerá la ¿Cuál salud artículo está física. leyendo? ¿Cuál artículo está leyendo? El 35. Artículo 35, adelante. Sí. El Estado protegerá la salud física, mental y moral de los menores y garantizará el derecho de estos a la educación y a la asistencia. La conducta antisocial de los menores que constituyan delitos o falta estará sujeto a un régimen jurídico especial. Entonces ustedes pueden identificar acá cómo le da a la importancia de la atención. En este caso todavía se manejaba el concepto de menores para identificar a las niñas, niños y adolescentes, ¿verdad? Adelante, Yasmín Lisset Rivas, con el artículo 42 de la Constitución de la República. Bueno, ahorita, artículo 42. La mujer trabajadora tendrá derecho a un descanso remunerado antes y después del parto y a la conservación del empleo. Las leyes regularán la obligación de los patronos de instalar y mantener salas cunas y lugares de custodia para los niños de los trabajadores. Y le corresponde al Ministerio de Salud el garantizar la atención, ¿verdad? Y al Sistema Nacional Integrado de Salud, principalmente el Seguro Social, garantizar la atención de la mujer trabajadora, ¿verdad? Y por supuesto, a los directores de los establecimientos de las unidades de salud, el supervisar estas salas cunas, que son los centros de desarrollo infantil. Muy bien, entonces así ustedes van a ir viendo que esos eran artículos relacionados, el artículo 35 y 42. De ahí saltamos al artículo 66, ¿verdad? Perdón, el artículo 65, no sé qué pasó aquí, yo creo que está después, aquí, el artículo 65. ¿Quién lo lee, por favor? Artículo 65. Adelante. La dama primero, dele. Adelante. Muy bien. Artículo 65. Salud pública y asistencia social, dice artículo 65. La salud de los habitantes de la República constituye un bien público. El Estado y las personas están obligados a velar por su conservación, así es. Espérenme que se me fue. Ahí está, perdón, que el teléfono lo estoy leyendo. Conservación y restablecimiento. El Estado determinará la política nacional de salud y controlará y supervisará su aplicación. Mire cómo en el artículo 65 es el fundamento constitucional para determinar que la salud es un derecho, pero de igual manera te plantea dos aspectos importantes: la salud como bien público y la importancia de la política nacional de salud. Ahora, ¿qué vamos a entender por bien público? Fíjense que esto se remonta al derecho romano, ¿se recuerdan? A la historia del Estado que les planteé 1200 años, en el cual la res pública, cosa pública o administración de asuntos políticos en general, se refiere a que dichos bienes pertenecen a todos los habitantes, sin prejuicio de su uso y disfrute. Y miren acá en este cuadro cómo los bienes públicos son no rivales y no excluibles. Por ejemplo, el hecho de que usted ocupe un puente no le impide que otro ciudadano lo ocupe. El hecho que usted tenga alumbrado público no le impide que otro ciudadano también se beneficie, que haya claridad en la calle. O los servicios de la policía. Y nuestra Constitución nos plantea a la salud como un bien público. Por tanto, la salud es un derecho que todo ciudadano tiene, porque debe de gozar de salud plena sin afectar a otro ciudadano el hecho de, por ejemplo, hacer uso de los servicios de salud. Esto es importante porque es la base jurídica del desarrollo de
de nuestro ordenamiento reflejado en el artículo 65. ¿Quién lee el artículo 66? Perdón, adelante, María Beatriz Villalta, adelante. El artículo 66, dice, el Estado dará asistencia gratuita a los enfermos que carezcan de recursos y a los habitantes en general, cuando el tratamiento constituya un medio eficaz para prevenir la diseminación de una enfermedad transmisible. En este caso, toda persona está obligada a someterse a dicho tratamiento. Acá entonces nos hace la importancia del rol de los servicios de salud para garantizar y evitar que haya un impacto al impacto sanitario, ¿verdad? Y cómo el Estado debe de prepararse para ello. Muy bien, ¿quién lee el artículo 67? Adelante, Olivia Analicet. Sí, doctor. Artículo 67. Los servicios de salud pública serán esencialmente técnicos. Se establecen las carreras sanitarias, hospitalarias, paramédicas y de administración hospitalaria. Óigase bien, nosotros como personal de salud somos los únicos reconocidos directamente por la Constitución de la República. Somos un nivel de profesionales claves, pero que tenemos que estar legalizados. Tenemos que tener claro que nuestra licencia es anual. ¿Dónde se paga nuestra licencia anual? En la Junta de Vigilancia. El Consejo de Salud Pública. En el Consejo Superior de Salud Pública y también la Junta, ¿verdad? Hay colegas de que todavía para este mes no han pagado su anualidad y eso los hace sensibles a procedimientos legales porque la Constitución lo protege, pero en la medida que se conoce este artículo. Léanme el siguiente artículo, por favor. Adelante, el siguiente artículo, rapidito para que avancemos. Adelante. Carlos Antonio Carrillo. No se te oye. Adelante, Carlos Antonio. Active su micrófono, por favor. Perdón. Adelante, Sí. adelante. Artículo 68. Un Consejo Superior de Salud Pública velará por la salud del pueblo. Estará formado por igual número de representantes de gremios médico, odontológico, químico farmacéutico, médico veterinario, laboratorio clínico, psicología, enfermería y otros a nivel de licenciatura que el Consejo Superior de Salud Pública haya calificado para tener su respectiva junta. Tendrá un presidente y un secretario. Nombramiento del órgano ejecutivo. La ley determinará su organización. El ejercicio de las profesiones que se relacionan de un modo inmediato con la salud del pueblo será vigilado por los organismos legales formados por académicos pertenecientes a cada profesión. Estos organismos tendrán la facultad para suspender en el ejercicio profesional a los miembros del gremio bajo su control cuando ejercen su profesión con manifiesta inmoralidad o incapacidad. La suspensión de profesionales podrá resolverse por los organismos competentes de conformidad al debido proceso. El Consejo Superior de Salud Pública reconocerá y resolverá de los recursos que se interpongan en contra de las resoluciones pronunciadas por los organismos a los que alude el inciso anterior. ¿Cuántas el Consejo Superior de Salud Pública entonces es una instancia, ¿verdad? Reguladora del ámbito de salud. Es lo que sería la Corte Suprema de Justicia para el Poder Judicial. Miren el nivel de importancia que tiene, ¿verdad? Entonces yo les pregunto, ¿cuántas juntas de vigilancia profesional existen actualmente? ¿Cuántas son? Ya, sin ver Google ni nada, así rapidito, como gerentes, ¿cuántas juntas de vigilancia profesional son? Porque si no, aquí vamos a ver este artículo de la Constitución y se nos va a olvidar, ¿verdad? Entonces, la importancia es cómo irlo aplicando a lo concreto. Cómo usted como gerente tiene ese enfoque general
Y por supuesto voy a ir a buscar después, ¿verdad? Pero al menos de primer impulso, usted debe saber cuántas juntas de vigilancia son. ¿Cuántas carreras regula el Consejo Superior de Salud Pública? Adelante, Es una, Carla María o Roque. sí, es una por cada carrera, doctor. No sé. Ajá, entonces contémoslas, pues, ¿cuántas son? Medicina, biología, psicología, nutrición, No, enfermería. nutrición no tiene junta. No tiene. No. Compañero, Perdón. Son 7, creo. Ya vieron ahí. Fíjense que en clases presenciales era más interesante estas preguntas. Ahorita ya tienen chance de ver. Son 7, ¿verdad? Pero yo les pregunto, ¿qué pasa con las otras carreras? Si ya le dije aquí a su compañera que nutrición no tiene Junta de Vigilancia de Profesión Médica, ¿qué pasa con ellos? ¿Quién los regula? ¿Qué opinan? Adelante, José Francisco Galdames. Yo creo que la absorbe la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica. ¿Cuántas absorbe la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica y por qué? Pues el por qué no lo sé, pero sí sé que la absorbe la nutrición. Muy bien, sí, tiene toda la razón, así es. No se me ocurre otra ahorita, pues, porque las demás, digamos, odontología sí tiene su propia junta. Así es, así es. Veamos, sí, perdón. No sé qué otra más es la que Víctor absorbe. Mejía, adelante. Sí, fíjese de que también nosotros, la licenciatura en radiología e imágenes, estamos bajo el número de junta de vigilancia de la profesión médica, y eso es lo que en muchas ocasiones nosotros hemos tratado de ver de qué manera se puede independizar, pero como no hay personalidad jurídica, ahí es un problema muy complejo que se tiene que dar, pero sí estamos bajo la junta de vigilancia de la profesión médica, no tenemos independencia de nuestra propia profesión. Pues aparte de nutrición y de radiología, ¿cuántas más, Víctor Mejía, están reguladas por la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica? ¿Cuántas carreras? Creo que son 7. 7 juntas, así es. Vamos a dejar eso para el foro. No, yo creo que son más. Ahí entra entonces la terapia respiratoria, nutrición, anestesia. Anestesia. Ajá. Optometría, fisioterapia. ¿Cuántas son? Ustedes van a ir a investigar y vamos a verlo eso en el foro. El foro semanal se va a poner alegre porque es la continuidad de esta clase, ¿verdad? Por favor, dedíquenle tiempo porque ya después, ¿verdad? No quiero ir estreses, sino que alegrías totales con esta materia. Van a sentir algo diferente respecto a otras, ¿verdad? Pero es la exigencia que esperamos. Ahora vamos con el artículo 69. Por favor, alguien que lea el artículo 69 de la Constitución. 69. ¿Quién lo lee? El Estado proveerá los recursos necesarios e indispensables para el control permanente de la calidad de los productos químicos, farmacéuticos y veterinarios, por medio de los organismos de vigilancia. Asimismo, el Estado controlará la calidad de los productos alimenticios y de las condiciones ambientales que puedan afectar la salud y el bienestar. Muy bien. Entonces, gracias. Yasmín, ¿verdad? Sí, ya está aquí. Muy bien. Entonces te dice, control permanente de los productos químicos. ¿Cuál es la instancia del Estado encargada de regular los productos químicos? La DNM. La Dirección. DNM. ¿No serán los productos farmacéuticos? Ahí sí, sin discusión. Es la Dirección Nacional de Medicina. Los productos químicos, ¿qué instancias de gobierno, aparte de la DNM, la regula? ¿Saben ustedes qué organismo la regula?
Recuérdense, el Ministerio de Salud una parte, la DNM otra, y el Ministerio de Agricultura y Ganadería otra. Los productos químicos, ¿verdad? Los productos farmacéuticos ya nos mencionó José Francisco, que es la DNM, Dirección Nacional de Medicamentos. Y los veterinarios, ¿quién la ejerce? ¿Qué instancia del gobierno ejerce el control de los productos veterinarios? Sería más que el Ministerio de Agricultura. El Ministerio de Agricultura y Ganadería. Ahora, la calidad de los productos alimenticios, el Estado los controla a través de quién. Ahí sería el Ministerio de Salud. Ministerio de Salud. Exacto, excelente. Pero recuerde, hasta después de salir de las fuentes de producción. Dentro de las fuentes de producción es el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Y las condiciones ambientales, ¿cuál es la instancia del Estado encargada de regularlas? Medio ambiente. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Muy bien. Ahora veamos el artículo 70. ¿Quién lo lee, por favor? Adelante, rapidito. Ana Ruth Cruz. El Estado tomará a su cargo a los indigentes que por su edad o incapacidad física o mental sean inhábiles para el trabajo. Muy bien. Entonces ustedes van a ir viendo cómo el Estado tiene la obligación de garantizar que haya un nivel de seguimiento a todas estas personas, ¿verdad? Que en muchas ocasiones ustedes han podido ver, no se logra dar respuesta en nuestra realidad del país, pero está contemplado en nuestra Constitución. Toda la infraestructura tendiente a darle una atención con dignidad a las personas con incapacidad física y mental es una responsabilidad directa del Estado. Ahora vamos a hablar de los tratados internacionales rápidamente, vinculados a la salud, teniendo claro que dentro del derecho internacional está la rama pública y privada, donde se incluye el derecho de integración centroamericana. Proviene desde 1969 de la Convención de Viena y, como ya lo había mencionado, está reflejado en el artículo 144. Este es el segundo peldaño de la pirámide de Kelsen. Ya vimos la cúspide, ¿verdad? Que es la Constitución. Ahora vamos al segundo peldaño. Los tratados internacionales, una vez ratificados, prevalecen sobre las demás leyes aprobadas en la Asamblea Legislativa, dice el artículo 144 de nuestra Constitución. Hay diferentes tipos de instrumentos internacionales que son todos estos. Los tratados internacionales es uno, pero también hay acuerdos, convención, convenios, pactos y protocolos. Ustedes deben de saber que una convención es una declaración de voluntad de dos o más estados. Constituye una modalidad de tratado, pero menos solemne. Por ejemplo, la Convención para la Eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres, CEDAW, en el artículo 12 te plantea aspectos relacionados directamente con la salud, ¿verdad? Vinculadas a eliminar la discriminación en la atención médica, vinculadas a garantizar la atención del periodo de embarazo, parto y puerperio, y el artículo, otra convención que es sobre los derechos de las personas con discapacidad, te plantea las responsabilidades de salud y cómo se le debe proporcionar a las personas con discapacidad programas de salud gratuitos y de igual forma darle una continuidad a la atención. Ustedes van a poder leer, vamos a compartir esta clase en el aula virtual para garantizarles que sepan cómo la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es determinante. Ahora viene el concepto de convenio, que no es más que un acuerdo bilateral. Y aquí el principal ejemplo es el convenio marco para el control del tabaco, que ha permitido el control del tabaco en varias partes del mundo. Después están los pactos internacionales, que es un acuerdo, alianza o tratado o compromiso, y ustedes van a identificar en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el artículo 12,
cómo se plantea el derecho de toda persona al disfrute máximo de la salud física y mental. Después hay los protocolos surgen de un tratado. Por ejemplo, no sé si ustedes se recuerdan del protocolo de Kioto, que partía de un convenio. Un protocolo es un adendum, es un agregado a un acuerdo inicial. Y generalmente se le pone el nombre de la ciudad donde se suscribió. Así vamos a tener el protocolo de San Salvador, que en el artículo 10 te plantea que toda persona tiene derecho a la salud y que los estados se comprometen a reconocer a la salud como un bien público y dan todas las características para reconocerlo. Entonces ustedes van a ir viendo cómo existen una serie de instrumentos internacionales que reconocen el derecho de la salud, que identifican a la salud. Y para finalizar, lo importante de este tema, que vamos a profundizarlo en una sesión posterior, pero es importante que ustedes conozcan que las políticas públicas es un proceso de decisión estatal que conlleva el conjunto de actividades de las instituciones de gobierno, actuando directamente o a través de agentes que van dirigidos a tener una influencia determinada sobre la vida de los ciudadanos. Estos pueden ser políticas económicas, sociales, educativas o de salud, tendientes a garantizar un impacto en los índices sanitarios. Por tanto, en las políticas de salud se debe de abordar los problemas de salud pública para identificar la situación de tal forma que se plantee como un desafío para los tomadores de decisión para garantizar que se mejoran los indicadores sanitarios en el país. El nivel de impacto estará determinado por los recursos que se le asignen y la delegación real de poder, de tal forma que se logre ejecutar en el tiempo planteado. Porque usted puede decir, voy a hacer una cosa, pero si la hacen 10 años y tenía que haberla hecho en 3, o sea, no forma parte de el camino a seguir de la responsabilidad que usted tiene. Y usted debe tener claro que hay políticas públicas de gobierno que pueden pasar a ser políticas de Estado en la medida que se promulgan una ley respectiva. Una política pública puede pasar a ser una política de Estado. Un ejemplo de una política de gobierno en el actual quinquenio que pasó a ser política de Estado porque se promulgó una ley es la política de apoyo al desarrollo infantil temprano, que esta permitió dar origen a la ley Nacer con Cariño, a la ley Amor Convertido en Alimento y a la ley de reconocimiento de derechos a la niñez, donde se le da origen a la CONAPINA. Entonces, es importante saber que en la medida que una política de gobierno se promulga una ley, ya esta queda para la posteridad hasta que sea derogada, ¿verdad? Entonces, básicamente, he tratado de abarcar muchos de los puntos claves en esta sesión y esta va a ser la tónica de los siguientes encuentros. Esta ha sido una introducción para que ustedes sepan el nivel de reto que vamos a tener en este módulo y que en el aula virtual, ya a partir de mañana, ustedes van a poder tener todo el seguimiento al foro y a las tareas. Por favor, dedíquenle tiempo, por favor, sepan que en la medida que estemos comunicados, ustedes van a aprovechar todas las capacidades gerenciales que esperamos desarrollar en ustedes. No sé si hay algún comentario breve. Otro de los retos que tengo es terminar a la hora en punto. Tenemos que comenzar cabal a la hora y finalizar a la hora en punto. Entonces tenemos algunos minutos para escuchar sus reacciones respecto a si ha sido muy rápido, qué les ha parecido, de tal forma de garantizar que nos sintamos cómodos. Todos somos profesionales. Ya viéndolos, algunos de ustedes los conozco, ¿verdad? Así es que a los que conozco les voy a exigir más. Así es que ahí está preocupada Ana Daisy Moreno, ¿verdad? Por favor, José Francisco Galdames, su comentario.
¿Cómo te has sentido? Exígele bastante a la doctora, por Ah, favor. no, por eso, no, si ella va a salir ahí con la bandera Ya está fichada. de En todos los excelencia. módulos pasa lo mismo, fíjese. ¿Verdad? Mire, Ah, bueno, profesor, es muy conocida entonces, así es que ya le va a tocar. ya tiene historial delictivo. Mire, doctor, solo para que quede claro para todos los compañeros, las clases serán siempre a las 6 de la tarde y los sábados A las 5 de la tarde. a las 5. De Vale. 5 a Esa era 7 la los sábados. consulta. Ajá, entonces tenemos encuentro martes y jueves a las 6 de la tarde y el sábado a las 5 de la tarde. En la cita a las 5, perfecto. Exacto. Gracias. Muy bien. ¿Algún otro comentario breve? ¿Cómo se han sentido? Yo he tratado pues de vincularlo y ya en las siguientes sesiones vamos a tener una introducción a la gerencia en salud para que vayamos aplicando estos aspectos que pueden verse en las leyes, en la Constitución de la República, en los tratados internacionales, en las políticas públicas, que ustedes vayan viendo cómo tienen una relación directa las instituciones de gobierno con nuestra actividad profesional. Otro comentario, ¿cómo se han sentido? ¿Se han sentido que muy rápido? Adelante, María Beatriz Vialta. No, doctor, la verdad es que es un reto para nosotros para ir a leer, porque igual a mí me remontó allá en los años de sociales que veía todo esto, ¿verdad? Entonces, es un reto para poder leer y actualizar, ¿verdad? Porque como usted bien lo dice, ¿verdad? Lastimosamente hay muchos cambios, ¿verdad? En los 3 poderes que uno se queda desactualizada. Pero ya investigué y son 3 diputados de San Vicente. Vaya, es importante, ¿verdad? Muy bien, gracias. Bueno, entonces esta va a ser la metodología de desarrollo. Sin ninguna duda, nos vamos a estar comunicando por el aula virtual. Si ustedes tienen algún comentario, algo, cómo se sientan, por favor, envíenme un mensaje a través del aula virtual. Yo voy a estar pendiente de respondérselo, y quien esté interesado del libro, que ustedes van a ver la importancia, casi no se mira ahí del libro, ¿verdad? Yo soy el autor de este libro. Por favor, ahí anótense con su representante y después es que él me haga hacer ver quiénes están interesados, ¿verdad? El costo es de $5, ¿verdad? Y van a tener también otro libro, ¿verdad? Que es de una política pública para que vayan relacionándolo de manera bastante práctica y le van a dar un enfoque gerencial, ¿verdad? Pues adelante, la última intervención de María Beatriz Villalta. Doctor, una duda, ¿su libro está en la biblioteca de la universidad? Fíjese de que ahora con los cambios que han habido, no lo sé, yo les puedo investigar. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? Muy buenas noches y estamos comunicándonos próxima. Adelante, Carla Patricia Serrano. Sí, buenas noches. Y hace envío para que los mande a solo cómo vamos a hacer. Por eso queremos. Sí, por eso queremos coordinar con sus representantes, porque el objeto es que lo tengan, ¿verdad? Y que no sea complicado cualquier parte del país, no se trata que van a venir solo por eso. Podemos encontrar maneras de entregarse. ¿Y usted dónde está? En San Salvador, doctor. Sí, yo me desarrollo aquí en San Salvador. Ahora hay una aplicación hasta de Uber de entregas, pero todo eso lo podemos ver para que no les salga oneroso, ¿verdad? Entonces... ya, pedidos ya, Carla. Sí, así es. Hay esa aplicación, ¿verdad? Y no es tan oneroso porque... Yo pensé que solo comida pasaba. No, también llevan paquetitos. Ahí nos coordinamos. Muy buenas noches. Usted solo comida pide. Así es. Por eso, solo eso sabía. Muy bien. Tengan muy buenas noches. En cualquier aspecto, estamos a la orden. Gracias, doctor. Muy amable. Buenas noches.